Otra de las llaves que Jesús nos entregó cuando resucitó fue la llave de la fe. Usted me dirá, oye, pastor, es que los antiguos tenían fe, pero no igual que nosotros. Los antiguos recibían la fe, óigame, recibían la fe por oír la palabra. Nosotros recibimos la fe por la morada del Espíritu en nosotros. Por eso es que se habla del fruto de la fe. Porque el fruto de la fe significa que la fe te la produce a ti, es el Espíritu que mora en ti. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12 habla de la medida de la fe, porque la medida de la fe es el mismo fruto de la fe. En nosotros hay una medida de fe. Es más, tú no necesitas más fe. El problema de nosotros no es el no tener fe, el problema de nosotros es no usar la fe que tenemos. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza pequeñita, con eso es suficiente. Y en ti hay fe. Lo que pasa es que no la activa. ¿Por qué? Porque andas en la carne. Porque no andas en el Espíritu. Porque la fe es algo espiritual y la fe opera por medio del Espíritu. La fe se activa por medio del Espíritu. La fe camina por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque la fe es Espíritu. El apóstol Pablo dijo que la fe es Espíritu. Por lo cual hablé, por lo cual creí. Habla de que la fe es espíritu. ¿Y por qué a veces dudas? ¿Por qué de repente ahorita sales con fe y ya el miércoles tienes duda, tienes incredulidad? Porque andas en la carne, ya no tienes comunión con Dios, ya no estás en sintonía con Dios. Entonces la carne se apodera de ti y cuando se apodera la carne de ti te viene la duda, te viene el temor, te viene la angustia, te vienen todos esos sentimientos negativos que lo que producen es derrota en tu vida. Pero cuando tú conservas una vida del Espíritu, caminando en el Espíritu, porque cuando hablo de vida en el Espíritu es una vida que tú dedicas tiempo para orar, tiempo para estudiar la Biblia, tiempo para estar en la presencia de Dios. Esa es la vida del Espíritu. Ahí es donde la fe va a estar activa en ti, va a estar fortalecida y vas a poderla usar en el momento de crisis. Vas a poder usar en la llave de la unción en el momento de crisis. Entonces, el gran problema de que las llaves que Dios nos ha dado no se activan en nosotros porque andamos en la carne. Vemos una iglesia carnal muchas veces y por eso es que viene la derrota. Porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu, se oponen a lo del Espíritu, se oponen a lo que es de Dios. Amén. Ahora, como yo tengo una medida de fe, un fruto de la fe, cuya fe es producida por el Espíritu Santo y ya está en mí, la fe está en mí. Esa fe no se aparta de mí, ella está en mí. Ella lo que tiene que ser es activada. Ella se tiene que activar en mí. Entonces, cuando yo uso esta medida de fe como llave, lo imposible se hace posible. Por eso es que Jesús, cuando manda a los discípulos a predicar, Marcos capítulo 16, versículos 15 en adelante, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Le habla de la llave de la fe y le dice, y estas señales seguirán a los que creen. Llave de la fe a los que creen, porque fe es habilidad para creer, no para creer en lo que yo pienso. Fe no es positivismo, no es pensar positivo. Fe no es verdaderamente declarar nada más las cosas. Fe es creer en Dios, confiar en lo que Dios dice. Fe es confianza en Dios. La fe es confianza en Dios. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Jesús le presentó un combo a la iglesia. Le dijo, los que usen la llave de la fe le van a seguir 4 cosas. Número 1, los demonios se van a sujetar. Echaréis fuera demonios. Número 2, ¿qué más dice? Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Número 3, hablarán nuevas lenguas. ¿Sabe qué son las lenguas? Son los códigos secretos del reino, porque el diablo no entiende tus lenguas. Cuando tú oras con el entendimiento, el diablo sabe lo que estás pidiendo. Porque hay 3 formas de orar. Oramos con el Espíritu, que es orar en lengua. Hoy voy a orar por el bautismo del Espíritu Santo para los que no lo tienen. Óyeme, 1 Corintios 14 habla de orar con el Espíritu.
El apóstol Pablo habla, creo que versículo 14, dice que podemos orar con el espíritu en lengua o podemos orar con el entendimiento. Si usted me pregunta cuál oración es más poderosa de las dos, con la del espíritu. ¿Por qué? Porque la oración con el espíritu el diablo no la entiende. El diablo queda loco. Pero con el entendimiento sí. Y también se habla de la oración en el espíritu, según Efesios capítulo 6, versículo 18. Que es la oración que el espíritu nos guía a orar. El otro problema es que la iglesia ora en la carne y no en el espíritu. ¿A cuántos de ustedes no le pasa que usted se pone a orar y está esperando que se acabe el tiempo? Y se pone a pensar en el muchacho, en lo que va a cocinar, en lo que va a hacer, y está pensando en otras cosas. ¿Verdad que pasa así? Entonces, esa es una oración en la carne. Dígale que esta es una oración en la choleta misma. Porque cuando usted ora en el espíritu, usted siente el fuego del espíritu, siente la unción, siente que hay cadenas que están cayendo, siente que hay yugos que se están rompiendo, siente que Dios está obrando. Oiga, cuando usted ora en el espíritu, no hay temor, no hay duda. Cuando usted ora en el espíritu, usted siente que está en otra dimensión. Alabado, yo no sé si usted me está entendiendo. Cuando usted ora en el espíritu, usted siente la gloria, el fluir. Por eso es que nosotros tenemos que salir de la dimensión de la carne cuando comenzamos a orar, para entrar en la dimensión del espíritu. Porque en la dimensión del espíritu es donde caen fortalezas satánicas, es donde los demonios huyen, es donde se conquistan las más grandes victorias en Dios. Entonces, a los que creen, los seguirán las lenguas, los códigos secretos del espíritu o del reino. El diablo no lo entiende. ¿Y qué más? Y lo seguirán las sanidades. Pondrán las manos sobre los enfermos y dígale que está a su lado, ¿qué más quiere? ¿Que te coma el tigre? Entonces, cuando usamos la llave de la fe, comienza a manifestarse, los demonios se sujetan, el diablo se sujeta. Cuando usamos la llave de la fe, hablamos, óigame, comenzamos a hablar en los códigos secretos del reino y se rompen ligaduras, ataduras. Cuando usamos la llave de la fe se manifiestan los dones del Espíritu, se manifiesta la gloria por medio de la llave de la fe. ¿Qué dice la Biblia? Juan, que en el Evangelio no Juan, en las cartas de Juan, ¿qué dice la Biblia? Que nuestra victoria sobre el mundo es nuestra fe, que nosotros hemos vencido el mundo. Pero ¿cuál es nuestra victoria sobre el mundo? Nuestra fe. Ahora usted me pregunta, pastor, yo tengo fe. Claro que la tiene, tienes la medida de fe. Ahora, pastor, ¿cuál es el problema? No la usa. Porque cuando la quieres usar en la carne y no funciona. Ese es el gran problema de la iglesia. Que la iglesia quiere ministrar unción en la carne. La iglesia quiere quiere usar la llave de la fe en la carne y el diablo se le ríe en la cara. Yo he visto evangélicos avergonzados echando fuera demonios porque andan en la carne. Avergonzados. En la carne quieren, sujétate demonio, ahora te sujeta. Te sujeta y ven pornografía en el internet. Y el diablo, ¿usted cree que el diablo nunca iba a la mata? El diablo sabe quién es quién. Y te tienes que sujetar. Las cosas en Dios operan por el Espíritu. Ahí está el secreto. Usted tiene todas estas llaves que yo le estoy mencionando, pero tienes que usarlas por el Espíritu y va a tener victorias grandes. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? He orado, Satanás te pidió para zarandearte, pero he orado para que tu fe, porque ya Pedro había recibido una medida de fe, o la iba a recibir por medio del Espíritu, para que tu fe no falte. No le dijo, he orado para que el diablo no te toque. Porque hay hermanos que oran, ay Señor, que no me toque el diablo, que esté a 1000 metros de mí. Y Dios dice, no, que si esté cerquita de ti, que venga y te zarandee, pero usa tu fe. Porque si tú usas tu fe, Él va a huir de ti. Y tú lo vas a avergonzar a Él.
Por eso es que la mayor batalla que tú libras no es la batalla por tu ministerio, no es la batalla por tus hijos, por tu familia. La mayor batalla que tú libres es la batalla de la fe, porque Pablo lo dijo, he peleado la buena batalla de la... Porque cuando el diablo vence tu fe, te venció en todo. Porque el diablo te puede quitar lo que sea, pero mientras que tú tengas fe en Dios, mientras que tú estés firme en la fe, porque la fe es un escudo, sobre todo tomar el escudo de la fe es un escudo en medio de la guerra, de la batalla espiritual. Mientras que tú te mantengas confiando en Dios, el diablo no le va a quedar otra que huir. Por eso es que Satanás te ataca tu fe, la llave de tu fe. Porque por medio de la llave de la fe tú vas a abrir puertas. Vas a tener acceso a lo imposible. A lo que se ve como imposible, tú vas a tener acceso. Y se va a manifestar las cosas grandes de Dios a tu favor. Gloria a Dios. Pero debemos de usar esa llave. ¿Estamos aprendiendo? Otra de las llaves que la iglesia recibió fue la llave de los dones. Cuando hablamos de la llave de la unción, hace un momento estábamos hablando que la unción representa el poder. Investimiento de poder. Unción tiene que ver con investimiento. Somos investidos. Somos frotados por el poder. Eso es unción. En cambio, los dones es otro aspecto que caminan ser tan relacionados con la fe. Los dones del Espíritu. 1 Corintios 12 se habla de los 9 dones del Espíritu Santo. Los dones son una llave que Dios le ha dado a la iglesia, porque por medio de los dones se abren puertas. Por medio de los dones, por ejemplo, el don de discernimiento de espíritu. Por medio del don de discernimiento de espíritu, tú desenmascaras al diablo, tú descubres a Satanás. Tú al diablo logras percibirle sus planes y desbaratárselos por medio del don del espíritu. Es una llave de discernimiento. Usted tiene que pedirle a Dios que le dé discernimiento, porque no todo lo que brilla es oro. No todo el que danza, danza en el espíritu. No todo el que habla en lengua, habla en el espíritu. No todo el que predica bonito, predica en el espíritu. No todo el que canta, canta en el espíritu, porque a veces en la iglesia hay más aduladores que adoradores. Un adulador es el que expresa palabras bonitas, pero no en el espíritu, sino en la carne. Pero un adorador es el que adora en espíritu y en verdad. Y un adorador es el que vive lo que está cantando. Y llevaremos tu gloria. Y no le predica ni al vecino. Eso no es ser adorador. ¿Eh? Dios no rechaza oración. Oración es alimento, ni ora. Y está cantando. Eso se llama ser adulador. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la diferencia de adoración y el adulador expresa palabra. Usted no ha conocido una persona aduladora que le dice, ay, qué chévere eres tú. Ay, qué bien predica, pastor. Pero a veces no te lo está diciendo con sinceridad. Pero el adorador lo que canta lo vive. Y la adoración es otra llave. Después de los dones vamos a hablar de la llave de la adoración. Los dones fueron dados para edificación. La palabra edificación es construir. Es decir, que tú eres un constructor del reino. Por medio de los dones que tiene mi hermano, él es un constructor del reino. Él es un edificador del reino. Él está para edificar en el reino por medio de los dones. Pastor, oye, yo quisiera tener el don de milagro que tiene usted. Quizás lo tiene, pero no lo has logrado descubrir porque vives viendo televisión. Diga, ay. Pastor Luis Mora, ¿verdad que en la iglesia todos tienen dones? No hay uno que no tenga dones del Espíritu.
Pero hay hermanos que, ay, pastor, ore por mí porque yo no sé el don que tengo yo. Porque es más fácil pedir la oración, ¿verdad?, que orar nosotros mismos. Entonces, los dones te fueron dados para ser un constructor del reino. Para construir, para edificar dentro del reino. Edificar primero dentro de la iglesia y luego fuera de la iglesia. Ganando almas para edificar. Porque los dones que tiene mi hermanito aquí, ¿cómo se llama él? Pedro, que usted se parece a Osama Bin Laden. El hermano Pedro. Él tiene dones que yo no tengo. Y yo tengo dones que él no tiene. Por eso es que la Biblia habla de que somos un cuerpo. Porque hay dones que él tiene, que yo no tengo. Y que esos dones que él tiene, yo los necesito que él me ministre en eso. Para que él me pueda ayudar. Y así sucesivamente. Todos nosotros tenemos dones, porque por medio de los dones abrimos puertas cerradas. Por medio de los dones edificamos. Pero también podemos destruir si no lo sabemos usar. Cuando los dones son usados en la carne, destruyen. Pero cuando son usados en el espíritu, edifican. Yo he visto gente profetizando en la carne y confunde. Pero he visto gente profetizando en el espíritu. Consuela, edifica y exhortan. Por eso es que es tan importante entender esto. Que las cosas en Dios caminan en el espíritu. Pastor, explíqueme de nuevo qué significa hacer las cosas en el espíritu. Hacer las cosas en el espíritu es hacer las cosas sometidas en Dios. Cuando yo me someto al espíritu y que sea el espíritu que me guíe. Pero yo no puedo decir que me someto al espíritu cuando yo no tengo tiempo de intimidad con Dios, cuando yo no oro. Yo no puedo decir que yo ando en el espíritu cuando me cuesta leer la Biblia. Yo no puedo decir que ando en el espíritu cuando me cuesta sujetar.